Dejaremos a partir de ahora de lado la hipótesis de isotropía que habíamos realizado respecto a la resistencia o a la capacidad plástica de la placa. Recordemos de qué se trataba. Consideramos que en la dirección X, por ejemplo, en la dirección Y en general en cualquier dirección que tomemos respecto a los ejes coordenados cartesianos de referencia de la placa, el momento plástico es siempre el mismo, E igual a m. Esto derivaba, como demostramos anteriormente, a partir de realizar el equilibrio de vectores momento en el triángulo que se muestra aquí, en que cuando la placa es isótropa, el momento en cualquier línea de rotura, independientemente de cuál sea la inclinación que tenga, es igual a el momento de plastificación que tiene en dirección X y en dirección Y. O, dicho de manera más simple, cuando la placa tiene un único momento plástico resistente, en cualquier línea de rotura va a tener el mismo momento plástico resistente. Esta es una hipótesis que normalmente no se verifica en la realidad. Por ejemplo, yendo a la situación más frecuente de placas de hormigón armado, una placa isótropa requeriría tener la misma armadura en ambas direcciones, y eso es una situación que no se verifica, porque precisamente una de las ventajas del hormigón armado es poder disponer diferentes capacidades según diferentes direcciones. Pero lo que sí se verifica normalmente es que esa diferencia en capacidad plástica ocurre en direcciones normales entre sí. Entonces, eso es lo que establece una condición de ortotropía. Entonces, saldremos de la hipótesis de isotropía de resistencia en la placa para ir a una situación con mayor libertad, pero no libertad completa, sino que vamos a estudiar el caso de las placas ortótropas. Es decir, estamos en esta situación de aquí abajo, placas en las cuales si en una dirección, por ejemplo en la dirección vertical, el momento, la capacidad plástica es m, en una dirección que es normal a la anterior, en este caso x, la capacidad es diferente y se expresa como mu por m, tomando este coeficiente un valor diferente de 1. Podríamos considerar las placas isótropas como un caso particular de las ortótropas en las que mu vale 1. ¿Qué sucede cuando consideramos esta situación de ortotropía y analizamos cuánto vale el momento en la línea de rotura? Una vez más, vamos a estudiar una línea de rotura que tiene un ángulo arbitrario alfa respecto al eje Y, y vamos a plantear el equilibrio de los vectores momento en este triángulo. La condición de ortotropía o la condición de falta de isotropía lo que hace es que el triángulo de vectores momentos no sea semejante al triángulo geométrico de la placa que vemos dibujado ahí. Recordemos también que los valores mx, mi, mlr son momentos por unidad de longitud. Por lo tanto, para establecer el equilibrio hay que convertirlos en vectores momento multiplicándolos por las longitudes correspondientes. Para este triángulo se adopta que la hipotenusa tiene un valor 1 y por lo tanto el cateto adyacente tendrá una longitud coseno de alfa y el opuesto seno de alfa. Entonces, la igualdad o el equilibrio de los momentos nos lleva a plantear que el momento en la línea de rotura multiplicado por 1 al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto adyacente tiene una magnitud mx por coseno de alfa al cuadrado, el opuesto mi por seno de alfa al cuadrado. Y esta es la condición que establece el equilibrio del triángulo de vectores momento. Pero ahora vamos a reemplazar mx por esta condición mu por m. Entonces hacemos ese reemplazo y encontramos que tenemos m, factor común en estos dos términos,
y entonces m cuadrado sale fuera de este corchete y lo que queda dentro del corchete es mu cuadrado coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Esta cantidad que está aquí no se puede hacer igual a 1, como sí sucedía aquí en el caso de las placas isótropas. Justamente como mencionábamos anteriormente, si mu vale 1, pasamos al caso de isotropía y entonces vamos a la situación de la figura superior. Pero como estamos analizando la condición de ortotropía, es decir, cuando mu no es igual a 1, sino que toma cualquier otro valor, mayor o menor que 1 arbitrariamente, entonces nos damos cuenta de que el momento en la línea de rotura depende del ángulo alfa que tiene respecto a cualquiera de los ejes de referencia. Entonces, todas las metodologías que hemos aplicado hasta el momento ya no son aplicables exactamente de la misma manera. Para poder resolver las placas ortótropas, se va a plantear una estrategia que fue propuesta por Johansen hace más de 100 años, según la cual o a través de la cual se realiza una conversión geométrica y también de cargas en la placa ortótropa para convertirla en una placa isótropa equivalente. Y esa metodología se hace a partir de lo que se denomina teorema de afinidad. De manera tal que finalmente y en términos operativos, una placa ortótropa va a terminar siendo resuelta como una placa isótropa, pero intercalando antes una conversión, una transformación, que en breve veremos cómo se realiza, para poder establecer las condiciones de ortotropía y introducirlas en la solución de la placa. Veamos ahora entonces el teorema de afinidad, o de una manera más simple, cómo convertir una placa que en realidad es ortótropa en una placa isótropa equivalente para poder resolverla con todas las metodologías que hemos visto anteriormente. Entonces, veamos qué sucede cuando tenemos una placa ortótropa. Consideremos la siguiente situación. Un sector de una configuración de rotura en la cual tenemos esta línea de trazo y punto, es el eje de rotación, un borde cualquiera de la placa con cualquier inclinación. Entonces, este subsector que tenemos aquí, que además posee esta línea de rotura que está en azul aquí, rota en torno al eje de la línea roja de trazo y punto. Lo que tenemos que analizar es cómo se realiza el trabajo interno del momento en esta línea de rotura cuando no podemos considerar que el momento en la línea de rotura es igual al momento m en general. Obsérvese que desde el punto de vista del trabajo externo no tenemos que hacer demasiadas consideraciones en este momento. Vamos simplemente a estudiar qué sucede con el trabajo interno. Entonces, lo que tenemos que observar es, y obviamente elegimos una línea de rotura inclinada respecto a los ejes X e Y, de manera que podamos poner en evidencia la falta de isotropía, lo que tenemos que analizar es el trabajo de la línea de rotura descomponiéndolo en los vectores momento paralelos a los ejes X e Y. Y como siempre hemos dicho, tenemos que considerar los vectores. Entonces, analicemos primero la situación en términos de momento por unidad de longitud en esta placa. Consideremos que el momento en dirección Y, que es este vector que está acá, que por convención siempre se dice que eso es el momento en dirección Y, vale m. Y que el momento en dirección X, que es este vector que está acá, vale mu por m, siendo mu un valor diferente de 1, por supuesto. El valor mu, como mencioné anteriormente, puede ser menor que 1 o puede ser mayor que 1. ¿Cómo se convierte esta situación de momentos por unidad de longitud que establece
momentos en dirección X e Y diferentes y por lo tanto un momento de la línea de rotura que va a variar con este ángulo, ¿cómo se convierte esa situación en un triángulo de vectores momento? Multiplicándolo por magnitudes geométricas, por longitudes. ¿Cuáles son esas longitudes? Los dos catetos de un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa a la línea de rotura. Entonces, si la línea de rotura físicamente en la placa va desde el punto K' hasta el punto K, tendrá una determinada longitud, pero cuando establecemos el triángulo rectángulo vemos que tenemos un cateto opuesto a este ángulo que vale a sub x, porque es paralelo al eje x, y un cateto adyacente que vale a sub y. Entonces, lo que hacemos ahora es generar el vector mu por m por esta longitud, y eso va a generar el vector momento, porque m tiene unidades de momento por unidad de longitud, lo multiplicamos por a sub i, que es una longitud, nos da un vector momento, entonces nos da el vector en dirección y. Lo mismo hacemos con m por a sub x, y lo mismo tendríamos que hacer con mLr multiplicado por k, k'. Pero los que vamos a utilizar son estos dos que tenemos acá, para generar el trabajo interno. Ahora, estos vectores que van a generar el trabajo interno independientemente uno del otro, y para obtener el total lo que vamos a tener que hacer es sumarlo, tenemos que evaluar cuáles son los vectores giro en torno a los cuales se genera ese trabajo. Entonces, nosotros tenemos un vector giro absoluto, que es el giro en torno al eje de rotación. El eje de rotación es la línea roja. Entonces, si el punto este, K, que está aquí, tiene un descenso igual a 1, como hemos tomado siempre, tomamos aquí un descenso delta, que en general lo tomamos como igual a 1, entonces, si tomamos la distancia perpendicular de ese punto al eje de rotación y hacemos el cociente delta, lo que desciende respecto a la distancia perpendicular, vamos a obtener el vector giro absoluto respecto al eje de rotación. Pero ese vector no es paralelo a ninguno de los dos vectores momento que nosotros hemos establecido, que son este y este. Entonces, o bien se puede descomponer, o bien se pueden calcular directamente esos giros a partir de las distancias en horizontal, desde el punto que tiene el descenso unitario, hasta llegar al eje de rotación, y de la distancia en vertical, desde el punto que tiene descenso unitario hasta llegar al eje de rotación. Entonces, si proyectamos el caso este del descenso paralelo aquí, lo tenemos dibujado aquí, tenemos descenso unitario 1, longitud hx, y esto es θi. ¿Por qué lo llamamos θi? Porque esto es un giro paralelo al eje y. Este vector θi que tenemos acá. Para obtener el otro vector de giro, lo que vamos a hacer es considerar la proyección o el corte de la placa en esta línea, la línea de longitud HI, y vamos a tener descenso unitario correspondiente al punto K, la longitud desde aquí hasta acá, que es HI, y eso nos va a dar θx, porque este giro físicamente es un vector de giro paralelo al eje X. Entonces, ¿cómo se va a realizar el trabajo interno? Se va a realizar con vectores momento multiplicados por vectores de giro que sean paralelos. Cuando los dos vectores son paralelos, directamente se multiplica el módulo de ambos vectores. ¿Por qué es un producto escalar? Como son paralelos, el coseno del ángulo entre ambos vale 1. Eso significa que este vector, mu por a sub i, va a realizar trabajo
con este vector que tenemos aquí, tita i. Mu por m por a sub i con tita i. Y este otro vector momento que tenemos acá, que es m por a sub x, que es paralelo al eje x, va a realizar trabajo con este otro vector de giro que tenemos aquí, porque son paralelos. Entonces, cuando vamos a escribir el trabajo interno, vamos a escribir lo que acabo de mencionar. Vamos a hacer m por a sub x por tita x, que es este vector con este vector, y luego vamos a hacer mu por m por a sub i por tita i, que es este vector con este otro vector que está acá. Aplicando la expresión de que tita x es igual a 1 sobre hi y tita i es igual a 1 sobre hx, vamos a tener esta expresión y podemos sacar factor común m también si queremos ahí. Entonces, esta es la expresión general del trabajo interno en una placa ortótropa, en la cual tenemos que hacer un poco más de matemática o de álgebra para poder obtener ese trabajo interno, porque tenemos que considerar que los vectores momento en dirección x e y son diferentes. ¿Qué sucede con el trabajo externo? El trabajo externo lo vamos a expresar suponiendo que en general, para este caso, tenemos una carga Q que varía con xy, por darle generalidad a la situación. Vamos a suponer que z de xy es una función que describe el descenso en cualquier punto. Supongamos que nosotros tomamos este punto de la placa, por ejemplo, este punto que está aquí, y entonces el descenso que tiene ese punto es este vector que está acá, que además es igual a este otro que está acá. Bueno, eso es z de xy, teniendo un sistema de coordenadas generales xy. Y eso multiplicado por dx y dy para que q de xy se convierta en una fuerza nos da un diferencial de trabajo, luego lo integramos en toda la superficie de la placa y con eso obtenemos el trabajo externo, expresado en términos generales. También podríamos tener una carga concentrada, lo que sea. Entonces, de esta manera se debería proceder para obtener el trabajo interno, el trabajo externo en una placa ortótropa. Y se podría resolver el problema de esa manera, observando cuáles son los ángulos de las líneas de rotura y haciendo las cuentas que tenemos acá. Pero Johansen propuso una transformación muy ingeniosa mediante la cual lo que se propone es escalar la placa en la dirección en la que el momento vale mu por m, aplicándole un factor de escala y en principio ver qué sucede. Por supuesto que Johansen lo desarrolló y llegó a que esto tenía un resultado concreto, pero lo que vamos a hacer, digamos, concretamente nosotros ahora es aplicar a esta situación geométrica de esta placa un factor de escala en la dirección en la que tenemos mu por m, que en este caso es la dirección x, pero podría ser también la dirección y, es decir, si tuviéramos acá mu por m por ax y acá tuviéramos aquí m en esta situación, si acá tuviéramos m y acá tuviésemos mu por m, habría que aplicarlo en la dirección y, es decir, siempre hay que aplicarlo en la dirección en la que tenemos el número mu por m. Esa es la regla práctica. Y lo que vamos a hacer es aplicar un factor de escala que vamos a llamar en general lambda, un número que todavía no conocemos cuánto vale. Y sobre esa placa escalada vamos a volver a aplicar esta ecuación de igualdad de trabajo interno y de trabajo externo. La regla es muy simple. Toda longitud que sea paralela al eje x tiene que ser multiplicada por un factor de escala que llamaremos lambda. Bien simple. Entonces, la situación que vamos a tener es esta. Todo lo que tiene una longitud en la dirección x tiene que escalarse. Entonces, esto,
que antes era hx, ahora pasa a ser lambda por hx. Esto que antes era a sub x pasa a ser lambda por a sub x, y en todos los lugares donde aparece hay que considerarlo. Y la hipótesis adicional de Johansen es que esa placa escalada es isótropa. Es decir, esa placa tenemos que considerar que tiene momento m en ambas direcciones. Y la propuesta de Johansen era que esta placa era equivalente a la anterior. Entonces vamos a desarrollar el trabajo interno y el trabajo externo de esta placa y vamos a ver si puede representar al mismo balance energético de la placa verdadera, porque esta no es una placa verdadera. La situación real que nosotros tenemos es la geometría de la figura anterior con ortotropía, y lo que estamos viendo es si aplicándole un factor de escala en una dirección y suponiendo que es isótropa, esas son las dos modificaciones que estamos haciendo, obteniendo esta placa a la que vamos a llamar afín, estamos viendo si es afín a la otra, vamos a poder resolver el mismo problema físico. Para eso lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación de trabajo y ver bajo qué condiciones es equivalente a la ecuación de trabajo que habíamos planteado anteriormente. Entonces, no vamos a volver a repetir demasiado, pero repasémoslo rápidamente. Cuando vamos a obtener el trabajo interno, lo que teníamos que hacer era multiplicar el vector que tenemos en dirección horizontal, este vector de momento, que vale m ahora por lambda por a sub x, por el vector giro que es paralelo a él, que es θx. θx es 1 dividido hi. Entonces nos queda este término. Vector m por lambda por a sub x por el vector de giro θx, que es delta sobre hi. Luego tenemos que multiplicar el otro vector en dirección y, que es m por a sub i, con el vector de giro paralelo, θi, que es 1 dividido lambda hx. Entonces acá nos va a quedar m por a sub i multiplicado por delta sobre lambda hx. Y del lado del trabajo externo también aparece el factor de escala, porque el diferencial de x es una longitud en dirección x. Entonces, donde antes decía de x, ahora tenemos que colocar lambda por diferencial de x. Y como lambda es un factor de escala constante, lo podemos sacar directamente de la integral y nos va a quedar lambda por la misma integral que teníamos antes. Y esta es la condición de equivalencia o balance de trabajos de esta placa escalada, que en realidad todavía no sabemos si nos sirve para representar a la otra. Hemos construido o propuesto una placa escalada pero isótropa, hemos obtenido la ecuación de balance de trabajo de la misma, y ahora lo que vamos a hacer es compararla con la ecuación de balance de trabajo de la placa real ortótropa para ver si podemos establecer una equivalencia entre ambas. Entonces, volviendo a escribir aquí las dos ecuaciones de balance de trabajos, teníamos en primer lugar la placa real ortótropa, el verdadero problema físico que tenemos que resolver nosotros, y teníamos esta ecuación que tenemos acá, m por ax por delta sobre hi más mu, que es el factor de ortotropía de la placa, y lo he resaltado en rojo, por m por a sub i por delta sobre hx. Eso era el trabajo interno de la placa, y lo igualábamos al trabajo externo, que era la integral de la carga, suponiendo que varía en función de xy, por z, que es el descenso vertical de la configuración de rotura, por dx por dy. Esto es lo que desarrollamos como ecuación de balance de trabajo de la placa ortótropa o real. Luego lo que hicimos fue escalar
todo el esquema en X, en este caso, en este ejemplo, porque el momento en X es mu por m. Entonces, esa es la dirección que hay que escalar. Lo escalamos con un factor lambda genérico. Y al mismo tiempo supusimos que los momentos en ambas direcciones son iguales a m. Es decir, construimos una placa escalada e isótropa. Y entonces, todo lo que tiene una longitud en X se convertía en lambda por esa misma longitud. Sobre esa nueva geometría, y considerando que la placa es isótropa, volvimos a plantear el balance de trabajos y encontramos esta otra ecuación. Después, haciendo un poco de trabajo, vamos a dividir por lambda en ambos lados en esta ecuación. Entonces, si aquí dividimos por lambda, observen que tenemos lambda multiplicando acá, lambda dividiendo en este otro término, lambda multiplicando acá. Entonces, si dividimos por lambda en ambos lados, este se va a ir, este se va a ir, y este que estaba dividiendo se va a convertir en un lambda cuadrado. Y así obtenemos, mediante esta operación, la ecuación de balance de trabajo de la placa afín isótropa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comparar el balance de trabajo de la placa ortótropa real con el balance de trabajo de la placa isótropa afín, escalada, y ver si podemos establecer una equivalencia entre ambas. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir mirando término a término. Entonces, miramos el primer término de trabajo interno y tenemos m por ax por delta sobre hi en la ecuación A. Y en la ecuación B tenemos m por a por x por delta sobre hi. Así que acá estamos bien. Tenemos igualdad. Después pasamos al siguiente término y vemos que acá tenemos m por a sub i por delta sobre hx. Vemos que acá también tenemos m por a sub i por delta sobre hx, pero acá arriba tenemos mu y acá abajo tenemos 1 sobre delta cuadrado. Así que ahí tenemos que esperar a ver qué sucede con eso. Y cuando vamos del otro lado, del lado del trabajo interno, el trabajo externo, perdón, merced a la transformación que habíamos hecho, aquí tenemos originalmente la integral de q de xi por zi por dx de y del otro lado nos quedó lo mismo cuando pasamos dividiendo lambda, nos queda la integral de q de xi por z de xi por dx de y. Es decir, que esta es igual a esta también. Entonces decimos, el primer término es igual en ambas, el término de la derecha es igual en ambas. Lo único que nos queda por ver es cómo igualar este término con este término. Y eso es bastante simple, porque si igualamos uno al otro, vemos que vamos a llegar a esta igualdad, que mu tiene que ser igual, es decir, para que estos dos sean iguales, que es lo único que nos falta para igualar, solamente se requiere que mu, lo que está arriba aquí, sea igual a 1 sobre lambda cuadrado, que es lo que está en el otro término. Y una vez que hayamos logrado eso, vamos a tener la igualdad deseada. Es decir, lo que aquí escribimos como, dando vuelta a esa ecuación, lambda cuadrado igual a 1 sobre mu, porque lo que queremos es saber cuánto tiene que valer lambda, y por lo tanto lambda es igual a 1 sobre raíz de mu, o mu a la menos 1/2. Entonces, en definitiva, vemos que podemos decir que las ecuaciones A y B son iguales o son equivalentes si y solo si el factor de escala, lo planteamos arbitrariamente, el factor de escala lambda vale 1 sobre la raíz de mu. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es muy importante. Podemos resolver una placa ortótropa a partir
de transformar geométricamente esa placa y considerarla isótropa con un valor adecuado del factor de escala, lambda, que tiene que ser igual a 1 sobre raíz de mu, siendo mu el factor que establece la ortotropía de la placa. Fíjense que si mu vale 1 y entonces la placa original es isótropa, lambda vale 1 y significa que no hay nada que escalar. Entonces, lo que encontramos con esto es que para resolver una placa ortótropa, lo único que tenemos que hacer es aplicarle un factor de escala a la geometría, y ahora vamos a ver que también a las cargas, pero en principio a la geometría, y resolverla como si fuera isótropa. Hay que tener cuidado porque ese factor de escala tiene que ser aplicado también a las cargas. Porque no nos engañe la forma esta de la ecuación B, en la cual nosotros pasamos dividiendo el factor lambda, pero físicamente lo que tenemos que ver es que al introducir la escala en la longitud diferencial de x, todo el término del trabajo externo queda multiplicado por lambda. Entonces, es necesario aplicar lambda en algunos casos, de manera tal que lo que tiene que quedar claro es que el trabajo externo tiene que quedar amplificado por el factor lambda. Vamos a ver en términos prácticos qué es lo que eso significa. En resumen, y para hacerlo de una manera simple, de una manera práctica, más allá de la teoría y de la demostración que es necesario conocer, pero para poner blanco sobre negro lo que significa esto metodológicamente. Cuando tenemos un caso de una losa ortótropa y queremos analizarla como una losa isótropa, tenemos que hacer lo que llamamos transformación afín. Entonces, todas las distancias en la dirección en que la losa tiene el momento mu por m se modifican aplicando un factor de escala lambda que es igual a 1 sobre la raíz de mu. Mu es un valor que siempre conocemos, que podemos calcular. Ese es el primer paso de la transformación. El segundo paso de la transformación es que las cargas totales tienen que escalarse también por el factor lambda. Pero acá hay que tener cuidado, porque esto puede suceder automáticamente al escalar las dimensiones, o ser necesario aplicar externamente el factor. Vamos a ver un caso, un ejemplo. Supongamos que tenemos esta placa rectangular con dimensiones 3 metros en X y 5 metros en dirección Y, que tiene una capacidad de un momento plástico M en dirección Y y un momento plástico 1,25, o sea, 25% más grande en la dirección X. Entonces, establecemos que Mx es igual a 1,25 de MI. Claramente, de aquí sale esa igualdad. De ahí deducimos que esto es mu. Mu vale 1,25. El factor de escala, de acuerdo a la deducción que hicimos anteriormente, es 1 sobre raíz de 1,25. Eso da 0,89, aproximadamente igual a 0,9. Entonces, ¿en qué dirección hay que aplicar la transformación? El mu está aquí en el momento en X. Entonces hay que aplicárselo a esta longitud que está acá. Entonces, esta longitud tiene que ser 3 por lambda, 2,70. Y esto que está acá, 5. ¿Qué pasa con el factor que hay que aplicar a la carga total? Si esta placa tiene una carga distribuida Q, ¿cuánto vale la carga total aquí? Vale Q por 3 por 5. ¿Qué carga le tenemos que poner aquí? Pensemos en principio que le vamos a poner una carga Q', que no sabemos cuánto vale. ¿Cuánto es la carga total aquí? Es Q' multiplicado por 270 multiplicado por 5. Pero 270 por 5 ya es lambda por 3 por 5. Entonces, la modificación de la carga
total ya se introdujo al multiplicar por 0,9 esta longitud. Entonces, eso significa que Q' tiene que ser igual a Q, porque el factor de modificación ya está metido en el 270 que tenemos acá. Ahora bien, si nosotros tuviésemos aquí una carga concentrada P, en cualquier punto, por ejemplo aquí, entonces aquí tendríamos una carga concentrada P' que no se transforma, porque está aplicada en un punto, no se transforma por el cambio de longitud del lado X. Entonces, esta P' sí no se transforma sola por el cambio de longitud y entonces sí tiene que ser igual a lambda por P. Entonces, el criterio es que la carga total se tiene que terminar multiplicada por el factor de escala lambda, y eso puede suceder solo al escalar los lados de la placa, el lado de la placa, o puede no suceder solo, y si no sucede solo hay que agregarlo artificialmente. Veamos algunos casos concretos que en realidad reflejan lo que ya dijimos. Tenemos de este lado la losa ortótropa en esta columna y en esta otra columna tenemos la losa isótropa equivalente. Como dice aquí, esta es la losa ortótropa y esto que está acá es la losa isótropa equivalente. Entonces, tenemos mu por m en esta dirección y m en esta otra dirección. Y tenemos una carga distribuida Q y una carga concentrada P en ese valor. Y esa carga concentrada P está a unas distancias de una esquina cualquiera, A y B. O sea que el triángulo de momentos por unidad de longitud es mu por m, m. ¿En qué dirección tenemos que escalar? Tenemos que escalar en esta dirección. ¿Cuánto vale el factor de escala? Lambda vale 1 sobre raíz de mu. Entonces, se escala el lado X de la placa, se escala esta distancia de la carga concentrada, no se escala la carga por unidad de área porque lo que importa es el valor Q por Lx por Li y ese valor tiene que quedar multiplicado por lambda. Y acá la carga total es Q por Lx por lambda por Li, y ya está multiplicado por lambda, pero la carga concentrada P no se escala automáticamente y por lo tanto hay que multiplicarla por el factor lambda. Y a esta placa, que es la placa equivalente, la analizamos como si tuviese isotropía, es decir, como si los momentos en ambas direcciones fuesen igual a m. Veamos un caso de carga lineal. Es decir, tenemos una carga S en kilonewton por metro. Un ejemplo típico sería una pared, la carga de una pared sobre una placa. Entonces ahí lo que tenemos es otra vez mu por m en esta dirección y m. Y la pared o esa carga lineal está a una distancia b del borde inferior. Calculamos lambda igual a 1 sobre raíz de mu, nos da el factor de escala. Aplicamos el factor de escala en la dirección X, esto que está acá no se escala, y esta carga, que valía S, ahora sigue valiendo S. Por ejemplo, si de este lado la carga S, en el caso real, fuese 10 kN por metro, de este otro lado también tiene que ser 10 kN por metro. ¿Por qué? Porque la carga total, que es 10 kN por metro por la longitud de este lado, ya queda automáticamente escalada al multiplicar Lx por lambda. Cuando tenemos el mismo tipo de carga lineal, pero aplicado en la otra dirección, siendo que mu por m está aquí y que tenemos que hacer la transformación geométrica en esta dirección, entonces vamos a volver a calcular lambda igual a 1 sobre raíz de mu. Vamos a escalar la longitud X,
Si la carga lineal estaba a una distancia b del borde derecho, ahora va a tener que estar a una distancia b por lambda del borde derecho. Y la carga, si la carga S fuese de 10 kN por metro, la carga total sería 10 kN por metro multiplicado por LI, que es la longitud que tiene la carga, desde aquí hasta aquí. En la placa escalada, vuelve a medir 10 por LI. Entonces, para escalar el valor total de la carga, tenemos que introducir el factor de escala externamente. Entonces, lo que hacemos es multiplicar a 10 por lambda. Y esa placa, como ya dijimos anteriormente, es isótropa. La analizamos con momentos M y M en ambas direcciones. Finalmente, un caso raro en el cual la carga lineal está inclinada con respecto a los lados X e Y, entonces se define por dos distancias, por ejemplo, al borde izquierdo, esto da un ángulo, esta placa es ortótropa, mu por m está acá, hay que escalar en esta dirección, el factor de escala vale lambda igual a 1 sobre raíz de mu, entonces la placa afín equivalente e isótropa tiene B1 por lambda, escalamos todo lo que es X multiplicado por lambda y la carga distribuida linealmente se transforma de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá. Porque tiene parte de sus componentes no se tiene que transformar porque se alarga junto con Lx y parte sí, y entonces la expresión que resulta es esta, que está aquí. Y esa placa se resuelve como si fuese isótropa. Bien, con esto termina la clase teórica de teoría de líneas de rotura para la resolución de placas planas, que será complementada con el desarrollo del trabajo práctico correspondiente.